Una cámara de combustión. Lo vuelvo a expandir. ¿Qué caso tuvo esto, señores? En vez de ocupar un compresor de 4, ocupo 2 de 2. ¿Qué diferencia hay entre un ciclo y el otro? Esto. En este ciclo el trabajo útil es este. En este ciclo, este trabajo útil es igual a este. Lo mismo. Mismos valores, mismo punto. Pero aquí, ¿qué estoy haciendo, señores? ¿Qué obtuve con ello? A ver, compañero. Sin miedo, señores, ahí está la representación. ¿Qué estoy obteniendo con ello? Aumentar este espacio de trabajo útil. Estoy aumentando la potencia de mi sistema. ¿Cómo quedaría mi TS? Sería un punto de 0 a 1, profe. Ok. Luego de 1 a 1 prima, ¿qué tendríamos? Una Tendríamos una compresión adiabática. Luego, ¿qué hago? ¿Qué significa esto, señores? Saco energía de mi sistema. Al sacar energía calorífica, la temperatura va a disminuir y vuelvo a comprimir otra vez adiabáticamente. Y de aquí me voy hasta 2. Luego de 2, caliento hasta 3. Luego de calentar hasta 3, expando a 4. Luego de expandir a 4, cierro mi ciclo en 1. ¿Qué pasó con mi calor útil? Profesor, tengo una pregunta. ¿No? De 1 prima a 1, 2 prima, ¿qué está pasando en ese momento? ¿Qué está pasando aquí, señor? ¿Qué pusimos aquí que era? Una cámara de enfriamiento. Comprimo mi gas y lo enfrío. Luego vuelvo a comprimir. Ajá. Y aquí, de 2 a 3, expando, y de 3 a 4, expando también. Entonces, de 1 prima a 1, 2 prima es un cambio de fase, profe. Un cambio de fase, ¿a qué te refieres con cambio de fase? Se dice que el líquido se congela. En este caso, entonces, No, seríamos cambiar. en primera no estoy trabajando líquido, estoy Gracias, profe. trabajando aire. Cuando yo comprimo el aire, ¿qué le pasa? Yo aquí tengo una masa de aire y la comprimo. ¿Qué le pasó a esa masa de aire? Se calentó, aumentó de temperatura. Y una vez que tengo esa masa de aire a mayor presión,
puesto que aquí tengo mayor presión y a mayor temperatura, le meto calor por medio de mi cámara de combustión. Y una vez que le metí calor para que adquiriera gran cantidad de energía interna, la expando. ¿Y esto qué me va a dar? Gran cantidad de trabajo. Si yo caliento poquito, ¿qué va a pasar? Este sería mi trabajo útil. Si yo caliento mucho, ¿qué va a pasar? Mi trabajo útil aumenta. Depende cuánto caliente, es la obtención de trabajo que yo voy a tener. ¿Qué es lo que me limita a calentar en exceso? En este caso, lo que me va a limitar a calentar en exceso va a ser el material del que está hecho mi turbina. ¿Qué pasa si yo caliento este aire a 3000 grados centígrados y lo expando en mi turbina? ¿Podemos derretir alguna parte del que esté dentro o dilatarla? Se va a derretir o se derrite la carcasa o se derriten los álabes de la turbina o X, porque los álabes están hechos de un acero. No es cuál es la temperatura de fusión de ese material. Prácticamente ahorita lo que nos limita, señores, hagan de cuenta que en lo que es la generación de energía, lo que son las turbinas, lo que nos limita, señores, es la temperatura de techo. Sí, prácticamente si nosotros queremos analizar esto, si yo pudiera elevar la compresión mucho más, pudiera hacer esto, pudiera hacer esto y pudiera hacer esto, y obtener, aquí ahorita nosotros prácticamente como estamos trabajando, señores, en lo que es turbinas de gas, estamos trabajando una porción muy pequeña. Estamos trabajando esto. ¿Por qué? Porque las temperaturas que aguantan nuestros materiales son temperaturas bajas. Ahora que salieron nuevas tecnologías de materiales, que se están trabajando arcillas, se están trabajando cerámicas X, pues a lo mejor logramos esto. Aumentamos una condición de lo que vendría a ser mi trabajo, mi trabajo útil. Pero si tuviéramos materiales que nos aguantaran más altas temperaturas, esos equipos nos pudieran suministrar pues potencias mucho mayores. ¿Cuál es la limitante? La limitante está, señores, que no hay materiales que nos aguanten estas altas temperaturas. En el momento en que ese material surja, nosotros podemos obtener toda esta cantidad de trabajo útil. Lo que obtenemos es algo despreciable, pero nos da servicio y cumple nuestros requerimientos. Pero si tuviéramos materiales que resistan otra condición, otro grado de otro punto de fusión fuera mucho más alto, nosotros pudiéramos llegar a esta condición, obtener trabajos útiles muy altos. Pero aquí entra la condición de lo que es la naturaleza. Ahora,
¿Qué es un compresor de flujo axial? El concepto más simple. ¿Cómo me pueden describir un compresor de flujo axial, señores? ¿No es un dispositivo, profe, que comprime en este caso el aire que va en dos direcciones? Bueno, tiene dos tuberías que en esas dos tuberías las comprime, aumentando la potencia. Lo más sencillo, señores. Profesor, ¿no son los compresores que usan como un tipo de molino? ¿Qué hacen un tipo de qué? Perdón, no te escuché. De un hélice, un molino. Sí. El concepto más simple de un compresor de flujo axial puede ser un reguilete, señores. Un reguilete. Un rodete dentado. No, un rodete alaviado con álabes. Vamos a ver aquí. A ver si vemos algo de compresor de flujo axial, porque luego hablamos de ello. Y prácticamente no tenemos el concepto, no sabemos ni de qué se habla. Por ello no entendemos de qué hablamos y hacen cálculos, pero pues no se les graba, no tienen ese concepto, ¿no? Vamos a ver aquí compresor de flujo axial en 3D. MAN Diesel and Turbo is the world's leading supplier of industrial axial flow compressors. Various types of axial flow compressors are available to meet the specific requirements of different industrial sectors. Depending on the frame size, a single axial flow compressor may have a suction capacity of up to 1.5 million cubic meters per hour and be able to compress this flow to a maximum pressure of 25 bar. For example, all the air inside the Cologne Cathedral, which at 516 feet is the third tallest church building in the world, could be exhausted in around 16 minutes. The basic design of an axial flow compressor is similar to that of a fan. Blades are mounted around a shaft. In order to increase the effect, several of these blade rows are arranged axially, one behind the other. This axial stage group is often combined in a machine with one or more downstream radial stages in order to further increase the discharge pressure. A compressor of this type, such as the AR Max 1 shown here, is known as an axial radial compressor. The axial and the radial part are mounted on a common shaft, and the gas, normally air, flows through them in turn. An intercooler can be installed in between, which increases the efficiency of the compression process. Aquí, ¿qué entendemos con esta condición, señores? Intuición de lo que acaban de ver, ¿qué entienden? Que entra aire frío, ¿no, profe? Luego se convierte en aire caliente. Entra aire frío a mis paletas. Ese aire al pegar en la paleta, ¿qué va a hacer? Que empiece a girar el rodete. Conforme más rápido gira el rodete, va a comprimir el aire. Ese aire comprimido, ¿qué le hacemos? Lo pasan a un intercooler. Un intercooler es un enfriador. ¿Sí? Enfrían ese aire, lo vuelven a meter. Profe, ¿ese intercooler con qué enfría? ¿Con una especie de gas o algo así? No, señor, es un intercambiador de calor. Todos los vehículos que traen turbo o que traen los supercargados, ¿sí?
Traen un compresor de flujo axial. Cuando yo comprimo una masa de aire, esta se va a calentar y aquí lo estamos viendo en nuestro diagrama. ¿Qué pasa en la etapa de 1 a 2? ¿Qué tengo, señores? 1 a 2. Tengo un incremento de presión, pero también tengo un incremento de temperatura. ¿Sí? Y si yo, ¿cuál es el propósito de un supercargado y un motor turbo, señores? ¿Cuál es el propósito de un supercargador o de un sistema turbo? Aumentar la potencia del motor, Aumentar la potencia. ¿De qué manera la aumenta? aumentando el calor, Introduciendo No más aire. sé, aumentando la temperatura, se puede decir. tampoco. No, induce aire, ¿no? Para que tenga una mejor detonación. Si yo en esta botella, por decir, yo agarro ahorita una botella de coca y la destapo, ¿cuánto aire le va a entrar, señores? Pongamos que esta botella sea de 1 litro. ¿Cuánto aire le puede entrar a esa botella? 1 litro, En masa. 1 kilogramo. No, señor. Si no estás hablando de agua. Estás hablando de aire. ¿Cuánto aire le entraría a esa botella aquí en la Ciudad de México, señores? A ver, compañero. Ay, no me digan que no lo saben, señores. Compañero Alexander Murga. Tengo que multiplicar 1 kilo por lo que vale bueno, en el agua era 1.01323, pero en el aire no sé cuánto vale. ¿Lo puedes calcular? Se podría calcular con ecuación de estado, ¿no, profe? Así es, señores. A ver, calcúlenme cuánta masa de aire pueden introducir en 1 litro aquí en la Ciudad de México, suponiendo que el aire está a 20 grados centígrados. 9.27 por 10 a la menos 4 kilogramos, profe. Sí, por ahí puede ir, porque nosotros tenemos que la densidad del aire aquí en la Ciudad de México es aproximadamente de 926 kilogramos por metro cúbico. Entonces dice que en 1 metro cúbico ustedes pueden introducir 926 gramos de aire, pero en 1 metro cúbico. ¿Y cómo saco este dato, señores? Porque también dicen, a ver, ¿cómo puedo calcular la densidad del aire? Con las ¿Qué tablas de presión Moscú. tenemos en la Ciudad de México? 78 kilopascales. ¿Estamos de acuerdo?
puesto que son 0.78 bares. R del aire, ¿cuánto vale? $0.287. 0.287. Temperatura del ambiente. $293.15. ¿Cuánto vale la densidad del aire en la Ciudad de México, señores? Para que se lo graben y eso ya se lo echen a la bolsa. .927 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ¿lo que te quiere decir? Me dice que en un metro cúbico yo puedo introducir 927 gramos de aire en la Ciudad de México. Si estuviera al nivel del mar, la densidad del aire es de 1.21 kilogramos por metro cúbico. Nivel del mar. Nivel de mar. ¿Por qué esa diferencia, señores? ¿Por la presión atmosférica? Con la presión atmosférica. A mayor presión, yo puedo introducir mayor masa de aire en este volumen. ¿Sí? Por lo tanto, en un litro, ¿cuánta masa de aire puedo introducir? Decíamos 927 gramos. Son a 1000 litros. Un litro sería 927, sería 1, 2, 3, punto 927. En un litro yo puedo introducir 0.927 gramos de aire aquí en la Ciudad de México. Si yo quiero introducir 1.5 gramos, ¿qué tendría que hacer, señores? Comprimir el aire. A ver, yo agarro aquí, cierro mi botella. Cierro mi botella y la hago que colapse. Eso me va a generar mis 1.5 gramos de aire. No, Entonces sería aumentando el volumen. tampoco, pues si mi cilindro del carro es estático, ¿Aumentar la presión, profe? pues aumento la presión. Si yo quiero en esta botella introducir los 1.5 gramos, ¿qué tendría que hacer? A lo mejor si yo agarro y le soplo a la botella, ¿qué estoy haciendo? Aumentando la presión, pero también aumentando mi masa. Entonces, ¿cuál es el propósito de un turbo o de un supercargador? Meter aire, ¿sí? Meter aire a presión en mi cilindro
para que en vez de que quepan 0.927 gramos, me quepan 1.5 o 2 gramos de mezcla. Y 2 gramos de mezcla poseen mayor cantidad de energía calorífica, lo cual va a hacer que cuando explote genere mayor cantidad de energía, aumente en mayor proporción la energía interna de mi sistema y la explosión pues sea mucho más efectiva, lo cual viene a conllevar que un motor de 1.4 litros se puede comportar como un motor de 2.5 litros, o dándome la potencia de un motor de 2.5 litros. ¿Por qué? Porque estoy introduciendo mayor cantidad de masa. Para este aspecto, vamos a ver cómo funciona un supercargador. Superchargers, sobrealimentadores. El coso ese que gira dentro del capó y básicamente suena tu supercargadores. Cosa que está muy buena porque la verdad que las baterías no duran nada, ¿no? Qué gracioso el gordo. Muy buenos días, damas y caballeros, y bienvenidos al Dios de los Autos. Yo soy José Miguel Calderón, como siempre, acompañándolos. Y hoy tenemos la guía máxima, prueba de idiotas, de supercargadores. Un supercargador no es más que un compresor de auto que grita como tu hermana, y como tu mamá, y como tu abuelita, y como tu prima, para meter más aire al motor y así hacer más. Pero señor Calderón, ¿los turbos no hacen lo mismo? Claro que sí, virgen. Y ya hablamos de eso en otro video, así que suscríbete a nuestro canal y no te pierdas todo sobre los turbos. De hecho, no le digan a nadie, pero los turbos se llaman turbo supercargadores. Oh. Solo que turbo suena mucho más cool. Como VTEC, que suena increíble, pero la realidad es que el nombre completo es Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control, o VTALIC, y VTEC suena mucho más chévere. Y hoy en día utilizamos el término supercargador para todo aquel compresor que mete aire al motor y que no sea un turbo. ¿Cuál es la diferencia? Como ya se explicó en el video anterior, los turbos funcionan utilizando los gases del sistema de escape, mientras que un supercargador tiene una bolera con una correa que va conectada al secuencial de tu motor mismo. Con su propio movimiento de rotación hace girar el supercargador. Al igual que los turbos, la fórmula es la misma porque es inducción forzada. Más aire, más combustible, más... Y obviamente los instalas porque a todos nos gusta él. Y si eres un macho alfa de verdad, no puedes vivir sin... Y por eso amamos todo lo que tenga que ver con inducción forzada. Pero adivinen cuál es la máxima diferencia entre un turbo y un supercargador. Existe un tipo de supercargadores, los más comunes, y se llaman supercargadores de desplazamiento positivo. Y como ya habrás visto por todo internet, existen dos tipos de supercargadores de desplazamiento positivo. El primero es el de doble tornillo, y no tienes idea que hay dentro de un supercargador de doble tornillo. ¡Dos tornillos! Mueve el mismo volumen de aire hacia tu motor por revolución sin importar qué tan rápido giren los tornillos. Lo que quiere decir potencia instantánea. Los dos motores que carga por dentro van girando y absorben el aire. Primero envían directo a la cámara de combustión. Obviamente, al ser comprimido es muchísimo más denso y carga muchísimo más oxígeno. Más oxígeno, más combustible es igual a ¿qué? Pero ese no es el supercargador más popular del mundo. El más popular es lo que llamamos Roots. Probablemente ya los has visto antes, son básicamente enormes.
Dicen por ahí que genera caída del cabello. Fue creado hace más de 150 años por dos caballeros de apellido Rhodes, inicialmente pensado en maquinaria pesada. Muchísimos años más tarde, un señor apellidado Daimler, sí, los muchachos de Mercedes, los utilizaron para un motor de combustión interna. Y así nacieron los primeros autos de carrera supercargados llamados compresor. ¿Qué creías? ¿Que compresor era una patraña del marketing moderno? No, es una patraña con 100 años de antigüedad. La diferencia es que aquí los rotores no son diferentes, son iguales. Y giran moviendo el aire y comprimiéndolo contra las paredes del supercargador. Luego pasa por un intercooler. Sí, un intercooler que va justo debajo del supercargador, que va justo encima del bloque de tu motor. Por eso los motores con supercargador no parecen tener intercooler, porque no está delante, está debajo del supercargador. ¡Qué increíble! ¿Y recuerdas que te dije que tienes potencia instantánea? Eso quiere decir que no tienes lag. Como conversamos cuando hablamos de turbos, el lag es básicamente el tiempo que demora el turbo en cargar para entregarte todo el mucho macho power. El supercargador no tiene lag, entonces se siente como si fuese un naturalmente aspirado, simplemente solo que con un pito muy molesto en el oído. Entonces es como el naturalmente aspirado, pero con mucho más. Y hoy en día los supercargadores más grandes pueden mover 2.5 litros o incluso 2.6 de aire hacia tu motor por cada vuelta que dan los rotores. Es impresionante. Es una Coca-Cola de proporciones decentes. Imagínate cada una de esas revoluciones, mucho aire, mucho oxígeno, mucha gasolina, pum pam pum pam, mucho más. Ahora, ¿por qué los supercargadores no son tan populares como los turbos, por lo menos en Latinoamérica? Bueno, pues en mi opinión, si bien tienes la potencia desde abajo, lamentablemente es el mismo principio que un motor naturalmente aspirado. Densidad de aire, gasolina, chispa, pum. Más oxígeno es igual a más gasolina, entonces no tienes el ahorro de combustible ni los movimientos controlados que puedes tener con un turbocargador. Pero no te olvides que el beneficio máximo del supercargador contra el turbo es tener el poder al instante, sin lag, sin espera, pero sobre todo, muchísimo. Y ya que los fabricantes a nivel mundial van por un tema de ecología, bajo consumo de combustible para que haya menos emisiones, es natural que los turbos se van a hacer más populares. Pero muchos te van a decir que un supercargador no puede producir la cantidad de potencia que genera un turbo. Mentira. Un supercargador de buena capacidad, apropiadamente instalado en un motor V8, por ejemplo, puede producir sin ningún problema 250-300 caballos de fuerza. Con la diferencia de que tienes el... así. Personalmente creo que depende mucho del auto que manejes para saber si te convendría más un turbo o un supercargador. No creo que a todos los autos les convenga un supercargador, ni creo que a todos los autos les conviene un turbo. También depende muchísimo del propósito del auto. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para autocross, para circuito, para carreras de cuarto o octavo de milla? ¿O simplemente para verte cool y levantar quinceañeras? Así que deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que es mejor, un turbo o un supercargador? Si te gustó este video, no dejes de suscribirte. ¿Turbos? ¿Supercharger? ¿Cuál es la diferencia? Bienvenidos una vez más al canal y hoy lo que vamos a hablar es eso. Algo que mucha gente ha preguntado, algo que para muchos puede ser también algo que ya conocen, que ya saben, pero que hay que tener siempre en cuenta que... Y de que les estoy hablando de esto mismo, de las diferencias entre el turbo y un supercharger. Para empezar, vamos a ver cuáles son las similitudes. Estos son dos métodos de inducción forzada. O sea, lo que hacen es meter más aire todavía dentro del motor para que, si tenemos más aire, podamos meter más combustible y por ende generar más potencia. Entonces, tanto los turbos como los superchargers lo que tienen es que logran esto mismo, esto de meter más aire dentro del motor, de dos formas bastante diferentes. Por un lado tenemos lo que son los turbos. ¿El turbo cómo funciona? Básicamente, vamos a hacer un repaso básico y general, pero básicamente lo que hacen es, el turbo tiene una parte que es la de turbina, la de escape, y otro lado que es el compresor. ¿Y cómo funciona? Los gases de escape ingresan en la turbina, la hacen girar, y al girar la turbina, que está directamente conectada con el compresor, hacen girar al compresor. Este compresor básicamente lo que hace es eso mismo, comprimir el aire de la admisión de tal manera de tener una presión positiva y que ingrese más aire de lo que ingresaría un motor
normal aspirado con lo que es la presión atmosférica Sí, normal. correcto. Generalmente lo encontramos en un armado turbo, es luego del turbo un intercooler. Un intercooler tiene la función de enfriar la carga de aire que ingresa antes de ingresar al motor, ya que, por un lado, en el proceso de compresión del Y como nos lo está diciendo, jóvenes, el intercooler no es otra cosa que un intercambiador de calor. ¿Cómo funciona? Se induce aire frío del ambiente que pasa a través del intercambiador. El intercambiador lo podemos considerar como un radiador. En el interior va a circular aire y en el exterior aire del compresor, que al pasarlo a través de la etapa de compresión, ¿qué sucede en toda compresión adiabática, señores? ¿Qué le pasa a mi fluido cuando yo, que es gas, cuando yo lo comprimo? ¿Aumenta su temperatura? Se calienta, aumenta su temperatura. ¿Y qué pasa con la densidad? Porque ahí viene la importancia. ¿Por qué un intercooler? ¿Para qué meter un intercooler, señores, si vamos a calentar ese aire? Y ahí es donde muchos de ustedes pierden. Si lo caliento, ¿para qué lo enfrío? ¿Por qué lo tenemos que enfriar a través de un intercooler? Para que pueda entrar más aire. Para que pueda entrar más aire. ¿Por qué al enfriarlo va a poder entrar más aire, señores? Por la densidad, ¿no, profe? Cambia con la temperatura. Por la densidad. Si yo meto ese aire caliente, en vez de poder meter 1.5 gramos, a lo mejor sigo metiendo nada más 1 gramo. A pesar que aumenté la presión, como el aire está muy caliente, ocupa mucho volumen. Y aquí yo puedo decir esto, señores. Yo puedo nada más calcular la densidad del aire. Densidad del aire en la Ciudad de México. Sí. No a 20 grados. Vamos a calcularlo a... El compresor me va a elevar la temperatura posiblemente a 350, 400 grados centígrados. Kelvin, perdón. 400 Kelvin. Densidad del aire en la Ciudad de México a 400 Kelvin. ¿Cuánto me vale, señores? Si yo quiero llenar esa botella con aire a 400 Kelvin, ¿cuánta masa de aire puedo meter? La botella de 1 litro. 0.3.